paz del Señor para todos los que estamos presentes. Bellas palabras de vida. Es muy grande la deuda que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Señor para que nuestras bocas queden cerradas. Bellas palabras de vida. Hablamos en esta noche de nuestras Biblias, primeramente en el libro de Apocalipsis, la revelación al apóstol Juan de nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio y sacrificó. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, perdón. Comenzando en el versículo 4, dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y gracia y paz de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pasemos ahora a la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Corintios, capítulo 15. Y el versículo 51, 15, 51 dice así. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Leamos en Romanos, todavía en los versículos más. Epístola de Pablo a los Romanos. El capítulo 11 del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11 y el versículo 25. Romanos 11, 25. Otro misterio que tenemos aquí. Hemos leído un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes con vosotros, cuanto a vosotros mismos, que lo ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pasemos al Evangelio de Juan, el capítulo 8.
el capítulo 8 de Juan, un versículo que hemos leído anteriormente, el versículo 23 del capítulo 8 dice así: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pasemos al libro de Éxodo, las últimas lecturas, capítulo 3. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11 de Éxodo dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Pasemos ahora, dentro del mismo libro, al capítulo 6 de Éxodo, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 4, perdón, primeramente el capítulo 4 de Éxodo. Capítulo 4 de Éxodo, versículo 22. Dice así: entonces, 29, capítulo 20, versículo 29. Y dijo Moisés, y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora sí, en el capítulo 6, del mismo libro, y el versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios,
que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y para dos versículos más para terminar, en el capítulo 7 del mismo libro, capítulo 7 de Éxodo, versículo 5, dice así la palabra del Señor: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y para terminar, un versículo más en el capítulo 11. Capítulo 11 de Éxodo, el versículo 13. Capítulo 11, último versículo. Capítulo 11, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hieras la tierra de Egipto. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Es importante saber y no olvidar lo que significa un cordero a los ojos de Dios. Allí en Apocalipsis hemos leído: Cristo Señor, el Cordero de Dios, nos ha redimido con su sangre. Aquí nos habla de otro corderito que fue degollado en aquel pueblo de Israel hace miles de años, y que se pintaron los dinteles y los postes de aquellas puertas para traer salvación a aquel pueblo sumido en la esclavitud allí en Egipto, por medio de Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Quién es el Señor Jesucristo? La Escritura nos habla que la ley por Moisés fue dada, y nos habla la Escritura que la gracia por el Señor Jesucristo llegó a nosotros. La gracia vino por el Hijo de Dios. Tenemos una balanza en la Escritura: la gracia y la ley. Tenemos que decir en esta noche: gracias al Señor, porque nos ha traído su gracia, que nos cubre hasta el día de hoy. Es por su gracia que somos salvos, dice la Escritura, salvos por gracia. Lo que tuvieron que sufrir aquellos israelitas para poder salir de Egipto no fue fácil. Yo cuando leo las Escrituras, esta tarde meditaba en Moisés, un bebé de 3 meses, dice la Escritura, puesto en una canastita, una arquilla, dice la Escritura. Su mamá, para poder salvarlo de ser degollado por los faraones. La ley era que como el pueblo de Israel se había multiplicado, si nacían chicas podían vivir, si nacían varones iban al degüello. Esa era la ley de Moisés. Cuando habían vivido también y habían sido también recibidos durante José allí en Egipto, gobernador, y ahora cambiaron totalmente los papeles y la situación del pueblo de Israel. Después de disfrutar de una paz, de un bienestar, de una comodidad tan grande, alrededor de unos 70 años, dice la Escritura, allí en Egipto. Porque recordemos, cuando José llegó a Egipto, llegó toda su familia de Canaán a Egipto y reunió en Egipto a 70 personas, que era el número completo del pueblo de Israel cuando Jacob llegó a Egipto ante José su hijo.
Y cuando llegó José de Jacob a Egipto, ya tenía 130 años, dice la Escritura. Y vivió 17 años más. Falleció a los 147 años. Pero dice que José vivió solamente hasta los 110. Entonces fue muy poco el lapso de tiempo que tuvo para disfrutar el pueblo de Israel en Egipto. Fue muy corto. Y se cumplieron aquellas palabras que Dios le había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho a Abraham? Una gran promesa. Sería un hijo tuyo, un heredero. Y tu descendencia, mira las estrellas, Abraham. Así será tu descendencia. No la podrás contar, pero no te olvides de esto, Abraham. Ten por cierto que tu descendencia será en un país extranjero esclava. Vivirá en servidumbre 40 años, 100 años, 200 años, 400 años. ¿Cómo habrá quedado Abraham cuando escuchó ese mensaje de parte de Dios? Mi descendencia, 400 años. ¿Por qué? ¿Y quién puede dar esa explicación del por qué? ¿Sería el pecado de los hermanos de José que vendieron a José como esclavo? ¿Y Dios trajo justicia por eso? Porque todas las tribus estuvieron en esclavitud. Sería el plan de Dios para manifestar, como dice la Escritura, su mano fuerte contra Faraón. Todo. Pero la Escritura dice que Dios al que ama castiga. La Escritura dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. La Escritura dice que toda maldad recibe justa paga de retribución. Eso dice la Escritura. Los hermanos de José pecaron y pecaron grandemente. Muy grandemente. Aquel niño Moisés, nacido 400 años más tarde, un poco antes, porque tenía 80 años, dice la Escritura, cuando tuvo que enfrentar a Faraón. Y hay un salto de años muy grande desde los 3 meses de edad. ¿Qué es una criaturita de 3 meses llorando? Dice la Escritura y conmueve. Cuando uno lee, si presta atención, tiene ganas de llorar. Aquella mamá llevando aquel bebé. ¿Será posible que se haya podido desprender tan fácilmente? Y llevarlo en una arquilla calafateada, con brea, dice la Escritura, y ponerlo lejos de su casa, allí en un rincón al lado de un río, apenas cuidado por una hermana un poco lejos, para no ser vista. ¿Qué pasaría con aquel bebé? ¿Cómo habrá quedado su mamá en casa? Después de haberlo tenido escondido 3 meses, dice la Escritura, y de no ponerlo, cobijar más y llevarlo a la orilla de un río. No tiene mucho sentido. No sé. Capaz era el mejor lugar, pienso, porque una mamá no se habrá equivocado en llevarlo a aquel lugar. Dice la Escritura que era un carrizal, un bañado lleno de agua, donde la corriente no lo podía llevar, pero allí estaba, sumergido en el agua, con aquella canastita, aquella arquilla, y estaba tapado, dice la Escritura, claro, por si había sol, si había lluvia, tenía que estar tapado. ¿Habrá tenido alguna respiración? Sí, no cabe duda, el niño estaba vivo, pero lloraba. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, convencidos los llantos de aquel niño llorando solo, escondido en una oscuridad, en una arquilla. Es tremendo. Yo tuve hermanos chicos, mellizos, y no mellizos también, y los he visto llorar, y es desesperante. Es desesperante ver llorar una criatura, aún en los brazos de su mamá, que será verlo escondido en la oscuridad a la orilla de un río, para que se haya conmovido aquella hija de Faraón. Dice que se conmovió, tuvo lástima al ver ese niño. ¿Cómo habrá estado? La Escritura dice que cuando Moisés tuvo que ir a Faraón, puso todas las excusas legales ante Dios. Soy torpe de lengua, no puedo ir a hablar a Faraón. ¿Por qué era torpe de lengua? La Escritura no lo dice, pero me contaba el hermano don Fidel, ya fallecido,
que en una visita que hizo a España fue a visitar un primo que fue salvado de un naufragio y quedó sin agua para siempre. Y me contaba don Fidel que cuando entró por primera vez en donde estaba este hombre sentado en su casa, lo reconoció pero no pudo hablar, levantó la mano con gestos desesperados porque era primo nuestro, no lo conocí. Y no pudo hablar por la consecuencia de la impresión ante la muerte en un naufragio, quedó sin nada. Hay fenómenos que no podemos explicar, pero que se dan. Se dan. Es muy posible que Moisés haya perdido el habla de tanto llorar en aquella calestita, hermano. No lo podemos afirmar, pero no fue un deleite para aquel bebé estar allí llorando. No fue un deleite. Yo he visto niños llorar que quedaron hasta sin aliento. Los he visto. ¿Qué será? ¿Qué habrá sido aquello sin la mamá? Pero la mano de Dios estuvo con Moisés. Y cuando Moisés llega a enfrentar a Faraón, pasó por las manos de Dios en aquel desierto. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Claro. Él había salido de Egipto en una situación no muy agradable, dice la Escritura. Y ahora tenía que enfrentar a Faraón. Dios le dijo: va, ven, porque han muerto los que buscan tu muerte. Y yo estaré contigo. Y la prueba de que estaré contigo es cuando regresen con el pueblo en este monte adorarán, verán la gloria de Dios. Así fue. Se cumplió la palabra de Dios. Pero hay un trayecto muy largo entre la orden de ir y la salida de Egipto. Qué difícil fue la salida de Egipto del pueblo de Israel. Yo pregunto, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia para sacarla Dios de este mundo a su presencia? Hemos leído que será tan rápido. Yo meditaba esta tarde, ¿cómo será el acontecimiento? Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será sacado la iglesia de Cristo a los aires. El pueblo de Egipto para ser sacado de Egipto, el pueblo de Israel para ser sacado de Egipto y ser llevado a Faraón, tuvo que pasar por un largo proceso, plagas, castigos. Dice la Escritura que hemos leído en esta noche que Dios le pregunta a Faraón, claro, es natural, todos los dioses paganos tenían un nombre. Yo no me animo a decirlo porque está prohibido por la Escritura. No mencionéis ni siquiera los nombres de los dioses paganos. Dios es un Dios muy celoso, nuestro Dios, porque es el único Dios y los dioses paganos son dioses falsos, ficticios, pero tenían un nombre. Tenían un nombre. En Egipto tenían un nombre, yo no quiero mencionarlo. Había varios dioses, cada uno tenía su nombre. Y Moisés, cuando escucha la palabra de Dios, anda y habla con Faraón y saca el pueblo de Egipto. Hemos leído, voy allí y le digo a los israelitas, al pueblo de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me manda, ¿cuál es su nombre? Y Dios les da un nombre. Qué tremendo. Por primera vez, hermanos, Dios da su nombre. ¿Lo has pensado? ¿Lo has leído? ¿Lo has meditado? Más adelante dice la Escritura, a mi siervo Abraham nunca le di mi nombre. Siempre me manifesté a él como Dios omnipotente. Pero en mi nombre, Jehová, nunca me manifesté. Fue Moisés, el primer siervo de Dios, que escuchó ese nombre. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué? Cuando Dios le dice, yo soy el que soy, ¿qué quiere decir? Nunca lo pensamos, leemos y dejamos aquí de lado. Y leemos volúmenes de teólogos que se equivocan, porque la única teología es esta, hermano. No hay otra teología. La demás está equivocada toda. Esta es la palabra de Dios, la verdadera sabiduría. Está acá. Y le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy.
Pareciera un nombre compuesto. Yo soy el que soy. Y después le dice, dile a los hijos de Israel que yo soy, solamente. Ya no le dice el que soy. Le dice, dile a los hijos de Israel que yo soy te manda. Un mensaje, un mandamiento, un nombre. Yo soy te manda. Y Moisés tuvo que cumplir lo que Dios le dio. Y después le dice, y también le dirás, aparte de yo soy, le dirás que Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te manda. Te manda yo soy, punto 1, y te manda Jehová, punto 2. Yo le acabo de preguntar, ¿qué quiere decir Jehová? ¿Qué dice la Escritura que quiere decir Jehová? ¿Qué dice la Escritura que significa Jehová, ese nombre doble? Yo soy. Y hemos leído, y la misma Escritura lo explica. No hace falta ser demasiado sabio, hace falta fijarse en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del nombre Jehová? Yo soy. Es fácil de entender. Y Dios había dicho el que soy. Después ya no le dice el que soy, le dice solamente anda y dile en nombre de yo soy. Pero después le agrega Jehová, ya no le agrega el que soy. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jehová significa el que soy. Y eso está demostrado en la Escritura, en todas las páginas que hemos leído aquí. ¿Y cómo está demostrado? Porque hay mucha confusión. No se sabe mucho ni pronunciar el nombre de Jehová. Es más fácil decir, soy el que soy, claro. Hay inclusive desacuerdo. Y la sabiduría humana, el que lo escuchó perfectamente fue Moisés. No lo escuchó en forma latina, como lo leemos nosotros en nuestras Biblias. Yo escuché a judíos decirlo yo. Nosotros lo leemos en forma latina, sea español, sea francés, sea italiano, sea latín. Las lenguas latinas de las Biblias, llamadas latinas, es Jehová, suena. Pero Moisés no escuchó con ese sonido, escuchó con el sonido de Yahvé, o Yahvé, que es el hebreo, que es el que entendía Moisés. Ahora, si prestamos atención en lo que hemos leído, dice, yo soy Jehová. Ya no dice más yo soy el que soy. Claro, Dios ya no dice más el que soy, sino Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y vamos al libro de Ezequiel y leemos, yo soy Jehová, el Señor. No hay otro Señor. Y después leemos, Dios ha hecho Señor y Cristo, al Señor Jesucristo. Lo puso a su nivel, porque es su Hijo. Dios ha hecho a Cristo Señor. El Cristo le dijo, hemos leído en aquella oportunidad, cuando leímos ahora, y antes en otra oportunidad, si no sabéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Estaba hablando con los judíos. Allí en el libro de Apocalipsis hemos leído Juan a las 7 iglesias de parte de 3. Tenemos las 3 personas de la Trinidad allí bien grabadas. Las 3 personas del Dios omnipotente allí grabadas. Juan a las 7 iglesias de parte, gracia y paz de parte del Padre. Gracia y paz de los 7 espíritus. Y gracia y paz de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos ha redimido, dice lo más abajo leímos, con su sangre, como aquel corderito. Yo siempre pienso en el corderito que tuvieron que ser degollados, cada familia, y pintar en su casa, para que la muerte no entrase aquella noche, cuando Dios sacó, después de castigar a todo Egipto, la última plaga. Y dice la Escritura que Moisés se presentó ante Faraón, junto con Aarón, y le dice, Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Y Faraón le contesta, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir al pueblo de Israel. Eso dice la Escritura. ¿Y qué pasa porque en ese momento? Se complicaron las cosas, dice la Escritura. Y hasta Moisés enfrenta a Dios, le dice, me mandaste para dar libertad al pueblo de Israel, y lo que he hecho, complicarme las cosas. Ahora están más esclavizados que antes. Trabajan el doble de lo que trabajaban. Sufren el doble. Claro, Moisés había sido atacado por los capataces hebreos. ¿Qué nos han hecho? Nos prometiste libertad, nos prometiste salir de la servidumbre y trabajamos el doble. Y dice la Escritura que se presentaron los capataces israelitas mismos ante Faraón, reclamando, ¿por qué nos haces esto, Faraón? ¿Por qué nos haces trabajar el doble? Sacar la paja, traer, que nunca la traíamos, hacer ladrillos en una cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe lo que le contestó? Dice la Escritura, Faraón, estáis demasiado ociosos. Os sobra tiempo, por eso queréis ir a adorar a vuestro Dios al desierto. No, a trabajar. No hay permiso. Entonces Dios le dice, Faraón, dice la Escritura, hemos leído, se enfrenta a Dios. ¿Por qué? Prometiste libertad a tu pueblo y están trabajando el doble. Y Dios le dice, verás la mano fuerte con que lo voy a sacar. Y ahí hemos leído esta noche algo muy importante. Los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Los egipcios sabrán que yo soy el que soy. Es ahí donde tenemos otra vez nuevamente la confirmación del nombre Jehová. El que soy, el que soy. Yo soy el que soy. Sabrán los hebreos que yo soy el que soy, no, Jehová. ¿Qué quiere decir lo mismo? Lo dice la Escritura. Dios no se puede equivocar. No tiene dos nombres en el mismo nombre. Tiene muchos títulos, pero tiene un solo nombre. Lo dice la Escritura. Este es mi nombre. Hemos leído para siempre. ¿Cuál es el nombre? Que soy Señor. El que soy. El que soy. Es decir, que etimológicamente la palabra Jehová, según la Escritura, y no admite discusión, el que soy. Y fuera de mí no hay otro. ¿Cierto? Lo dice la Escritura. No hay otro Dios, lo dice Isaías. Se definió. Por eso hemos leído el último versículo, aquel que dice, y sabrán los egipcios qué cosas que no sabían. Los egipcios sabían de otros dioses, pero de este Dios Jehová no. Y sabrán los egipcios que yo soy, irás en nombre de yo soy, irás en nombre de el que soy, Jehová. Está muy claro, hermano. Muy claro. Esto no admite ni discusión. Porque es el Espíritu Santo el que habla y la Escritura. Y contra ella no hay poder. Ni institutos, ni teólogos, ni el más grande teólogo. Es el Espíritu Santo. Y está acá. Soy el que soy. Y Dios cumple su palabra. ¿Y cómo la cumplió? Le manda ir de vuelta por segunda vez a Faraón, a Moisés y a Aarón a Faraón, a buscar la libertad de su pueblo. Y tiene que usar la vara. Dios le había dicho, Moisés usa la vara. Si Faraón te pide milagros, usa la vara. Ya la había usado delante de él. Dice la Escritura que Moisés le dice a Aarón, tira tu vara, y la vara se convirtió en una culebra, una serpiente. ¡Ah! Milagro, yo también lo hago. Mandó traer los sabios, los hechiceros, dice la Escritura, y los vinieron y también tiraron varas, y también quedaron en serpientes, pero hubo una pelea. Y la batalla la ganó la vara de Moisés. Dice que devoró
la maldad de aquellos hechiceros. Pero Faraón siguió duro. Entonces Dios le dijo a Faraón: ve a la orilla del río con tu vara. Mañana va a estar allí Faraón en la orilla del río y toca con tu vara las aguas. Pero antes dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. No hubo caso. Entonces Faraón tocó y el río entero, dice la Escritura, quedó convertido en sangre. No solamente el río, todos los lugares donde había recipiente, todo quedó en sangre. 7 días estuvo el pueblo egipcio sin agua y sin poder beber. Tuvieron que hacer pozos, dice la Escritura, para poder subsistir. Pero el corazón de Faraón no se arrepintió. Y Dios le dice por segunda vez: ahora toca de vuelta para que queden ranas en el río. Ya con la primera vuelta, con la primera prueba, habían muerto todos los peces, dice la Escritura. Y ahora no murieron, ahora abundancia de ranas por las casas, por las calles. Vaya milagro, dijo Faraón. Eso también hace mis sabios, vengan, hagan. Y efectivamente, hicieron llenar de ranas también esto. Pero fue tanta la cantidad de ranas que tuvo que pedir socorro, dice la Escritura, a Faraón. Oren para que se vayan las ranas, porque es imposible tanta molestia. Y oró a Dios y se fueron las ranas y amontonadas, dice la Escritura, daban mal olor. Y viene la tercera prueba, la de los piojos. Y ahí sí que le dice Dios a Moisés: toca el polvo de la tierra con tu vara y vas a ver la cantidad de piojos. Efectivamente. Llama a los sabios, llama a los hechiceros. Y no pudieron, dice la Escritura, fracasaron. Vinieron a Faraón: es imposible, esto es cosa, esto es obra de Dios, este es el dedo de Dios, nosotros no podemos eso. Y ahí quedó solo Faraón. Hasta ahí se sentía fuerte. Nada que ver. Lo miraba hasta con desprecio a Moisés y a Aarón. Pero viene la cuarta prueba, la de las moscas, dice la Escritura. Y Dios le dijo: ve de vuelta al río, que allí está otra vez de nuevo Faraón. Y háblale bien que deje ir a mi pueblo a adorar. Porque si no será lleno de moscas, Egipto. La llenaré. Y así pasó. Fueron tantas las moscas que era imposible estar. Y tuvo que otra vez pedir oración Faraón para que las moscas se fueran. Pero no se arrepintió Faraón. Y viene la prueba del ganado, dice la Biblia. Y le dice que deja ir a mi pueblo, tampoco. Y dice la Escritura que murió todo el ganado de Egipto. Solamente el pueblo de Israel mantuvo vivo su ganado. Pero no se arrepintió Faraón. Recién en la plaga del granizo, dice la Escritura, la quinta plaga, estaba ordenado por Dios que se presentara Moisés con su hermano Aarón ante la presencia de Faraón, para que dejara ir a su pueblo, si no vendría una lluvia fuerte de granizo y fuego. Y no se arrepintió Faraón. Y vino la lluvia de granizo. Tan grande, dice la Escritura, cual nunca hubo en el país de Egipto, hasta esa fecha. Y destruyó todo lo que era plantación. Solamente dice la Escritura que apenas quedó el trigo, que era pequeño, y el centeno. Todo lo demás desapareció. Y ahí Faraón se dio cuenta de que había faltado mucho. Y dice: es realmente pecado. Es pecado. Y prometió falsamente dar libertad al pueblo, pero no lo dio. Y vino la otra prueba, la de la langosta, dice la Biblia. Y todo lo que quedó vivo del granizo lo exterminó completamente la langosta. No dejó nada, dice la Biblia.
Antes había habido una prueba de la úlcera también. Pues David dice que la escritura, que los mismos sabios hechiceros quedaron tan enfermos por la úlcera que se revocaban ante la presencia de Faraón. No querían hacer nada, esperaban. Pero viene la prueba de las tinieblas. Dice la escritura que Dios le dijo a Moisés: levanta las manos al cielo para que vengan tinieblas sobre él. 3 días seguidos sobre él. Y eran tan densas que nadie se pudo mover, dice la escritura. Solamente el pueblo de Israel tenía luz. Y ahí dice que manda venir a Faraón, manda venir a Moisés de su presencia y le dice que sea la última vez que te vean mis ojos porque morirás. Y Moisés le dice: pues no verás nunca más mi rostro. Qué tremendo. Y ahí viene la prueba final de Dios, la muerte de los primogénitos. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Cuando Dios mandó a cada familia de los israelitas matar un corderito, y como leímos, la sangre os será de señal. Porque a medianoche, hoy, y a mí me viene aquella parábola de las 10 vírgenes, a medianoche. Se oyó un clamor. El clamor. He aquí viene el esposo viendo. Y me sacudía mi ser interior. El Señor dijo que pasó a medianoche en Egipto. Por todo Egipto. Y solamente en las casas del pueblo de Dios, los israelitas, no hubo muerte. Pero sí en los demás hogares entró la muerte. ¿Cómo habrá sido aquello? Y aquella noche salieron apurados, los echaron fuera, llenos de alhajas y riquezas para que se fueran. Dios había cumplido su palabra. Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, le dice: no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En aquel país de Egipto, todos los primogénitos fallecieron. La esperanza de la iglesia es que todos los redimidos tendrán vida eterna para siempre. Todos los que sepan, que hayan llegado al conocimiento de Cristo, de que es el Hijo de Dios. Si no conocéis que yo soy, si no sabéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es el primer paso, hermanos, que tuvimos que dar para poder ser salvos. Reconocer a Cristo como el único Hijo de Dios. Como lo oyó nuestro hermano en esta noche, de tal manera fue el amor, que Dios se desprendió de lo que más amaba. Y siempre queda la incógnita: ¿a quién amó más? Y no tiene respuesta. Yo no me animo a decirlo. ¿Amó más al mundo o a su hijo? Alguien que tiene hijos, se puede poner en el lugar de Dios, en cierto modo. Sabemos que es imposible. De tal manera amó Dios. Yo pienso en Abraham cuando Dios le pide al hijo que le dio con tanto cariño, con tanto amor, con tanta promesa, y ahora degüéllalo en el monte Moria. Ahora anda allí y córtale el cuello. ¿Cómo habrá ido Abraham? No lo sé. A veces me pregunto, ¿cómo habrá quedado la mamá de Isaac? La escritura no lo dice. ¿Habrá tenido ganas de almorzar? ¿Se le habrá ido el apetito? ¿Sabía la noticia? ¿No la sabía?
era sumisa y obediente al extremo y sufrió. Abraham le pregunta a su papá, he aquí la leña y el cordero y la víctima. Iba sin saberlo. ¿Qué edad tendría Abraham en ese tiempo? 12 años, 13. He aquí el fuego, he aquí la leña y el cordero. Todos sabemos la respuesta. Qué grande fue la fe de Abraham. Dice la Escritura que hasta de la muerte sabía que podía recibir su hijo. Qué tremenda la fe de Abraham. Y esa fe es la que necesitamos para ser salvos, hermanos. En la persona de Cristo hemos escuchado esta mañana y esta noche. Y hemos sido salvos cuando hemos llegado al conocimiento de que Cristo es. Si no conocéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es necesario saber que Cristo es el Hijo de Dios y es necesario aceptarlo como Señor y Salvador. Aquel corderito salvó con su sangre a aquel pueblo, capaz millones. Dice que cuando salieron de Egipto, salieron hombres de a pie 600.000, arriba de 20 años, lo que eran considerados como hombres, ya para el ejército. 600.000, sin contar mujeres y niños. La sangre de un corderito fue suficiente para poder librar a aquel pueblo de la muerte. El pueblo de Egipto no usó la sangre. Padeció y sufrió la muerte de miles y miles y miles de hijos primogénitos. ¡Qué esperanza grandiosa! Aquel pueblo fue liberado y fue puesto en Canaán. Y a veces aún se han de cumplir las promesas, podíamos verlas en Escritura. Pero a nosotros, hermanos, nos toca otro Canaán. Nos toca ser arrebatados de la Escritura. Esperamos ese día glorioso. Para los israelitas tuvieron que ser echados, fue una noche. Para nosotros será una noche el arrebatamiento. Será el canto del gallo al amanecer, como dice la Escritura. ¿En qué hora será el arrebatamiento? ¿Le estamos esperando? Como esperaban aquellos israelitas la promesa de salir apresuradamente. Salieron apresuradamente, dice la Escritura. Así saldrá la iglesia en un momento y un abrir y cerrar de ojos. Será algo más rápido. El mundo ni se dará cuenta. Se dará cuenta más tarde. Y ni sé si la iglesia se va a dar cuenta. Se encontrará en los años. Transformados, revestidos. Qué ejemplo tremendo. Ahora, qué deuda gigante tenemos con nuestro Dios y nuestro Salvador. Que siendo nosotros pecadores, como hemos escuchado en esta noche, amó al mundo pecador, se haya desprendido de lo que más amaba. Porque lo dice la Escritura, este es mi hijo amado. Nunca dijo, este es mi mundo amado. Este es un mundo de maldad, un mundo pecador. Y Dios no ama el pecado, aborrece el pecado. Le desagrada el pecado. Le lastima el pecado. Ama la santidad. Por eso nos recomienda la santidad. Porque es lo que nos espera en la eternidad. La perfección para siempre. Hay un versículo allí, que lo voy a mencionar, donde dice que la misma naturaleza está esperando ese día. ¿Yo cuándo leí ese pasaje? Allí en Romanos, se puede leer capítulo 8 de Romanos, no recuerdo bien el versículo. La misma naturaleza espera ese día de la redención, es la palabra. 8 de Romanos. La naturaleza gime. Yo creo que sí
versículo 13, por ahí. Capítulo 8, versículo 21. 21, perdón. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El versículo 20. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No, perdón. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El que sigue, el versículo. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos. Ahí está el versículo. El que sigue, y nosotros mismos, el que sigue me interesa. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro pueblo. Aquel pueblo esperaba la salida de Cristo apresuradamente. Nosotros hemos terminado de leer, esperamos la redención de la transformación. El Señor nos bendiga. Amén.